Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y ahora vamos a reparar el resto de los componentes que le faltan a nuestro amplificador Rotel RA2020. Esto también vale para el 2030 y para el 2040 porque se parecen muchísimo estos tres amplificadores de la misma serie. Ya por fin puedo retirar el panel frontal. Vamos a hacerlo en cámara, a ver si no pongo yo la torta. Está visible el display de barra de puntos y todas las perillas y tornillos que anclan al preamplificador principal, que es el control de bajos agudos y los selectores, al preamplificador secundario, que es la sección fono, y a la tarjeta de los selectores. Lo que vamos a hacer es empezar nuevamente. Ya tenemos la etapa de potencia hecha y la fuente de alimentación de la etapa de potencia. Ahora nos falta la tarjeta de las fuentes de alimentación estabilizadas para el preamplificador y unidad de control, luego el preamplificador principal que tiene el control de bajos agudos y luego la sección fono y los selectores de los filtros, que son los pasos por donde tienen que pasar la señal para que tengamos sonido en los speakers. Volvemos a ver el amplificador por dentro y entonces es muy sencillo. Fuente de alimentación principal, transformador acorazado EI, con este puente rectificador que está en esta tarjeta, que es la tarjeta del módulo de control y fuentes de alimentación, y el banco de filtros principal. Este banco de filtros lo comparten la fuente de alimentación de la etapa de potencia, que es este módulo que está acá, más la fuente de alimentación de los preamplificadores. Esta es la tarjeta controladora del módulo de potencia, ya la hemos terminado. Esta es la tarjeta del módulo de control y fuente de alimentación, que es a la que vamos. Luego está el preamplificador principal, que está acá y tiene muchos condensadores por cambiar, por eso es un preamplificador típico de los años 70 con el mismo esquema del Yamaha CA800 o del CA810. Y por último nos falta la sección fono que está puesta en la tarjeta, que tiene el selector de entrada, el selector de modos y el control de volumen. Luego de hacer esto, vamos a la sección Moving Coil, que está resguardada en este blindaje que vemos aquí. Habiendo terminado la etapa de potencia, nos vamos a dedicar a la fuente de alimentación. Como yo mostré antes, esta tarjeta es la fuente de alimentación, que tiene el puente rectificador de la etapa de potencia, que también la comparte el preamplificador, el primer filtro de voltaje que hacen estos dos condensadores ahora de 15.000 microfaradios en paralelo con condensadores de poliéster metalizado. Ese voltaje llega con este cable azul y verde y alimenta a la sección de protección, a la cual pues no tendríamos que hacerle mayor recapping porque en realidad por aquí no pasa audio, los condensadores están operativos. Luego tenemos esta fuente de alimentación que alimenta al display de barra de puntos. Estos dos condensadores los voy a cambiar porque están muertos, porque los han estado calentando estas dos enormes resistencias de 10 vatios que están acá. Luego está la fuente de alimentación que realmente nos interesa, que es la que alimenta el preamplificador. Son dos fuentes reguladas Zener muy sencillas. Como yo había comentado, este es un diseño de finales de los 70, pero tiene elementos que no son completamente de esa época. Ya en este momento se usaban fuentes de alimentación de bajo ruido. Esta no es una fuente de alimentación de bajo ruido, es una fuente de alimentación convencional. El primer voltaje lo filtran estos dos condensadores que están acá, que han trabajado fríos porque están en la parte baja de la tarjeta y los voy a cambiar porque están agotados. Y luego están los 4 condensadores a la salida de la fuente de alimentación. Visiblemente son piezas muy viejas y son piezas Celna. Déjenme hacer zoom a ver si se puede notar. Este, por ejemplo, está visiblemente hinchado desde arriba, lo cual quiere decir que es muy probable que estos 4 condensadores ya estén hinchados por debajo, hayan fugado electrolito, estén perdiendo corriente o directamente estén secos. En todo caso, los vamos a cambiar a los 4 por piezas nuevas. Y como son muy importantes, en este amplificador son muy importantes porque él tiene sección Moving Coil. Entonces los condensadores que vamos a usar son estas piezas que les voy a mostrar. Estas piezas que están acá. Son condensadores Nichicon de un valor ligeramente mayor, de 220 a 330 microfarad. Deberían ser de 25 voltios, pero no consigo de 25, así que estos de 35 irán muy bien. Estos 4 condensadores serán las 4 piezas que van a ir aquí. Acá irán unos condensadores simplemente de 100 micros, pero nuevos, y estos dos condensadores también los vamos a cambiar porque, a pesar de que no forma parte de esta restauración, están agotados por la temperatura a la que han quedado sometidos por estas dos enormes resistencias y esta fuente de alimentación que está acá.
De este lado creo que hay 2 piezas por cambiar, pero solamente las vamos a cambiar porque ya no están haciendo el trabajo correctamente. Eso se nota porque el relé de protección prende muy rápido, no se tarda el tiempo que debería tardarse. Eso quiere decir que alguno de los condensadores está seco. Entonces, este es el circuito de protección que lo vamos a renovar mínimamente porque está desgastada las piezas. Este circuito no nos interesa, pero estos condensadores están fritos hace rato por el calor, y esta, que es la verdadera fuente de alimentación del preamplificador, la que más nos interesa, la vamos a cambiar. Y es muy interesante, aquí vamos a ver el esquemático para que veamos qué hacen estas 2 resistencias que están acá. Soltamos los condensadores y se los muestro. Este es el esquemático no de toda la tarjeta, solamente de la fuente de alimentación del preamplificador. Estos 2 condensadores de 220 micro por 25, ahora 330 por 35, alimentan todo el pre con estas 2 líneas. Estos 2 condensadores también de 220 micros por 35, con estas resistencias que forman un filtro pi pasabajo de tercer orden, alimentan la sección moving coil. Por eso es que los vamos a cambiar. De hecho, lo más importante son estos 2 que están acá. Luego está la fuente de alimentación que alimenta el display con esta resistencia de 100 ohmios por 10 vatios. Estos 2 condensadores están muertos por el calor, entonces los vamos a cambiar también. Como se darán cuenta, los que entiendan un poquito de electrónico, esto es una simple fuente Zener, no es una fuente de bajo ruido. El resto del circuito que no nos interesa y en el manual está cortado, por eso no se los puedo mostrar bien, es el del circuito de protección, que pues para esta reparación, eso sí es reparación, eso sí lo vamos a reparar, pero no forma parte de la restauración del amplificador porque no hace que el amplificador suene mejor o peor, simplemente que suene. Y eso termina la restauración de la fuente de alimentación. Esta es la unidad de control y fuente de alimentación de nuestro amplificador integrado. La fuente principal depende de este puente de 4 diodos y los capacitores de filtro principales más los poliéster que hemos agregado para tener menor ruido en alta frecuencia. La unidad de protección, la fuente de 12 voltios que alimenta el display de barra de puntos y las 2 fuentes estabilizadas por voltaje positivo y voltaje negativo para el preamplificador. Esto es lo más importante de esta tarjeta. Estas fuentes son unas fuentes estabilizadas Zener. En el centro de la imagen podemos ver un diodo rojo con una banda negra, que es el diodo estabilizador Zener, positivo y negativo, o al revés, no importa. Están polarizados con la corriente que proviene de estas resistencias grises de potencia, y lamentándolo mucho, como todos los Zener polarizados con una corriente pequeña, producen ruido. Para eliminar ese ruido hemos puesto en paralelo estos condensadores de 100 microfarad 100 voltios de bajo ESR, tal como lo había hecho el fabricante. Son piezas nuevas, aquí está la que corresponde con el otro Zener. Y en paralelo con ellos sí hemos agregado, que no lo había puesto el fabricante, estos condensadores de poliéster metalizado 22 nanofarad 100 volts. Para el resto de los voltajes hemos agregado condensadores de mayor valor. En este caso son de 330 microfarad. 330 microfarad por 35 voltios Nichicon. De tal manera de tener una fuente completamente limpia. Ya el fabricante había pensado en aumentar el valor de estos condensadores. En este equipo en particular eran de 220 micros, pero habían dejado espacio adicional para colocar piezas de 330 micros, porque esta es la misma unidad de control y fuente de alimentación para los amplificadores Rotel RA2030 y el 2040 tope de gama. Aquí tenemos los soldados caídos. Los 2 condensadores, vamos a ver si yo les puedo hacer zoom. Los 2 condensadores que estaban justamente arriba de las resistencias de gran potencia se han quemado por el calor y podemos ver que las válvulas están hinchadas. El resto de los condensadores son ELNA, hay unos que están secos y hay otros que están curiosamente en perfecto estado, son unos condensadores muy buenos, pero este en particular, si la cámara enfocara, podemos ver que tiene la válvula hinchada. Los condensadores que han muerto perfectamente, o sea que realmente no sirven para más nada, son estos 2 condensadores que estaban acá porque los calentaron esta resistencia de potencia. De resto bien, la fuente de alimentación está bien completa y la protección funciona perfectamente. Había un pequeño defecto que ya ha sido reparado. Vamos a hacerlo realmente al revés. Veamos. Primero vamos a trabajar con la sección fono que está en esta tarjeta. En esta tarjeta está el conmutador del selector de entrada que recibe todos los cables con las señales desde los terminales RCA. Está el selector de modos y está el triste potenciómetro del control de volumen. Y la señal de audio sale por acá al preamplificador. ¿Por qué lo vamos a hacer al revés? Porque tenemos que abatir esta tarjeta y tenemos que abatir la tarjeta controladora del display de barra de puntos, porque debajo es que está el preamplificador principal. Entonces no lo vamos a poder trabajar en el orden que yo quería y tal cosa.
La sección fono de este amplificador integrado está formada por dos etapas separadas. En esta caja metálica, la veremos en un momento, este blindaje tiene la sección fono Moving Coil, que recibe una señal de unos 100 a 500 microvoltios a muy baja impedancia de una cápsula de bobina móvil y la amplifica hasta tener la misma intensidad de señal que la inducida por una cápsula de imán móvil, una cápsula normal como una Shure M44, que son de 2,5 a 5 milivoltios. Aquí entra esa señal de 2,5 a 5 milivoltios y es no solamente amplificada, sino además reecualizada. Esto lo vamos a trabajar primero para poder retirar esta tarjeta y trabajar con el preamplificador principal. Y tenemos un componente distinto que no habíamos visto antes. Todo lo que hemos visto son puros transistores sueltos. Pero aquí están estas dos pequeñas cápsulas single inline de plástico. ¿Y qué demonios hay aquí adentro? Ya lo vamos a ver. ¿Recuerdan la sección fono del amplificador integrado Technics SU8080 que reparamos antes? Si la recuerdan, habrán notado que estaba formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistores discretos montados cada uno por separado, que eran un par diferencial, un espejo de corriente, un bloque ganador de voltaje y un bloque seguidor de tensión. Para tener un punto de baja impedancia justo aquí, un nodo de baja impedancia, que fuera lo suficientemente bueno como para tomar señal de él también a una impedancia variable, que es la red de reecualización RIAA, que está formada por dos resistores y dos capacitores. En este caso, uno de ellos tiene estas dos piezas en paralelo. Esta malla de resistencias, o esta malla compleja, descargaba con este condensador de 220 microfarads a 6 voltios que está acá y a la base de uno de los transistores del par diferencial. En los diseños que se hicieron después, por eso yo considero que este Rotel es un poquito más avanzado que el Technics SU8080, lo que han hecho es esto. Todos estos transistores, estos 6 transistores, en realidad deberían ser 7, pero bueno, los han reunido dentro de una sola cápsula plástica. Y solamente nos queda la línea de alimentación positiva como un pin, la línea de alimentación negativa como un pin, la pata de entrada como un pin más, la pata donde se mete la función de retroalimentación negativa, que es otro pin, y la pata de salida. Quedan 3 pines de señal, en primera entrada, segunda entrada y salida, y las líneas de alimentación duplicado, porque son 2 chips, uno para cada canal, y algunos otros pines adicionales para hacer otras funciones que el circuito pueda llegar a necesitar. Por eso en la tarjeta no vemos todos estos transistores, sino que el fabricante ha decidido meterlos todos juntos dentro de la misma cápsula. Eso también está hecho en este amplificador SU8080. Recordemos, seguimos en el esquemático del SU8080, que después de la sección fono está la sección tono, como la hemos llamado en este canal, que es el núcleo del preamplificador que hace el control de bajos. Aquí vemos el potenciómetro para los bajos y el potenciómetro para los, o al revés, el potenciómetro para los agudos, el potenciómetro para los bajos. Bien, y es lo mismo, tenemos un pin de entrada, un pin con la retroalimentación que viene de la malla, un pin de salida, un pin de voltaje positivo, un pin de voltaje negativo y tal cosa. Y se ha concentrado en este chip que es el Toshiba TA7136P. Vamos a ver el esquemático de el amplificador Rotel. Aquí tenemos la misma sección fono. Lo que pasa es que no la vamos a reconocer como una sección fono porque no vemos la configuración de los 2 transistores, 3 transistores, 5, en este caso 6 transistores. Lo que vamos a ver es este chip Hitachi 1457 que trae todas esas secciones. Pero es lo mismo. Miren, aquí está la línea de alimentación positiva, aquí está la línea de alimentación negativa. La línea de alimentación positiva entra por el pin 8, la línea de alimentación negativa por el pin 4, igual que antes. La entrada de señal que viene de la cápsula, en este caso debemos leer que viene del switch. Mira, aquí está fono, seleccionamos el switch, la señal viene por este condensador de un micro y entra a este pin que es el pin de entrada. Y esta malla de 2 resistencias y 2 condensadores, en este caso hecho con uno de ellos hecho con 2 piezas, sabemos que es la retroalimentación RIAA, entonces este pin forzosamente tiene que ser la salida y este pin tiene que ser el punto de retroalimentación negativa que va a la pata 7 del chip. Entonces, este chip, aunque para nosotros no es descriptivo, es la misma sección fono
del amplificador integrado Technics SU8080, pero así como Technics lo hizo con 6 transistores por separado y un diodo, aquí está metido todo dentro de esta pequeña cápsula. Suena exactamente igual, no tiene nada de malo ni de bueno. De hecho, es posible que el HA1457 tenga una distorsión armónica un poquito menor. Esto fue típico de los 80. Por ejemplo, Pioneer casi nunca usaba chips, pero sí llegó a usarlos desde principios de los 70. Yamaha nunca usó chips, salvo una sección Phono Moving Coil que les voy a mostrar después. Sonic nunca quiso usar chips. Sansui se negó todo lo que fue posible utilizar chips porque no son una buena idea. ¿Por qué? Porque cuando yo uso transistores discretos yo puedo alterar el valor de las piezas, puedo acomodar, puedo mejorar, puedo aumentar el rendimiento del circuito. Eso lo vamos a ver en la serie dedicada a los decks de cassette que vamos a ver más adelante. Pero en este caso yo lo único que puedo hacer es que si este chip tiene ruido o tiene algún defecto o no funciona, hay que cambiarlo y no puedo mejorar el desempeño del circuito. Simplemente lo que puedo hacer es cambiarlo y ya. Reconocemos que es una sección fono porque aquí está la retroalimentación y más boletas porque aquí dice fono, chao, o sea, no tiene ninguna complicación. Vamos a cambiar el condensador de entrada, el condensador de salida y el condensador de la red de retroalimentación por piezas nuevas y de ser posible de mejor calidad. Pero estos condensadores no los vamos a tocar porque son de Mylar, que son de la mejor calidad posible. Este condensador, si está en la tarjeta, lo cambiamos y ponemos uno nuevo y es todo. Podemos ver que la impedancia de entrada de esta etapa son 50 kiloohmios exactamente porque están estas dos resistencias de 100K en paralelo. Pero como esta persona usa cápsula, el dueño, el propietario de este amplificador usa cápsulas nuevas, vamos a quitar una de estas piezas o vamos a sustituirlas las dos por 220 kiloohmios para que la impedancia de entrada suba a 100K. Y por supuesto, este capacitor de 50 picofaradios desaparece porque no me interesa que esté allí. Recordemos que las cápsulas nuevas requieren una menor carga en su salida, es decir, la impedancia de entrada de su preamplificador debe ser mayor. Pues no hubo otra manera que sacarlo todo para que lo pudieran ver. Veamos. Acá está la sección de Phono Moving Coil. Aquí está la sección Phono Moving Magnet. De aquí o de cualquier otra entrada que haya sido seleccionada por este conmutador, vamos al control de volumen y al control de balance que está acá. Esta tarjeta que estamos viendo es el preamplificador principal, igual que el preamplificador principal del Technics SU8080. La señal que sale de este control de balance pasa por estos conmutadores que son seleccionar filtro subsónico y filtro ultrasónico. A ellos les da vida estos dos amplificadores que están acá, que son exactamente iguales a estos amplificadores que están aquí. Son unas etapas de 6 transistores encerrados en una cápsula plástica y los podemos ver aquí. Aquí está el mismo HA1457, no se volvieron un pastel eligiendo un chip, pusieron el mismo para todo. Y aquí están los filtros de segundo orden. Pasa alto y pasa bajo. Más adelante vamos a ver cómo funcionan. Este bloque es un ganador de voltaje, es el que pone toda la ganancia de voltaje del preamplificador, porque los filtros realmente lo hacen esta pareja de transistores. Esto es un simple seguidor de tensión con una muy alta impedancia de entrada porque lo hace un transistor 2SK68A, que es un transistor especial de compuerta aislada de una altísima impedancia de entrada, que seguramente son, no he revisado con detalle para no perder tiempo, estos niños que están aquí. Deben ser estos niños, la otra parejita no la veo, pero por allí debe estar. Creo que están tapados aquí abajo. Vaya usted a saber por dónde, pero por aquí tienen que andar. Y aquí están los condensadores de poliéster metalizado, de Mylar, que dan vida al filtro subsónico y ultrasónico. Ganador de voltaje, filtros. Y luego de ellos tenemos el control de tonos bajos agudos. Aquí están los potenciómetros de bajos agudos, aquí están los capacitores que hacen las constantes de tiempo o frecuencias de corte, y aquí hay una malla de transistores. Esa malla de transistores la vamos a ver aquí. Vamos a ver si es posible que lo veamos. Acá está. Aquí tenemos el control de agudos. Aquí tenemos el control de bajos, aquí tenemos un par diferencial y un transistor ganador de voltaje. Estos 6 transistores, 3 de cada canal, deben ser estas piezas que están aquí. Estos 3 para un canal y estos 3 para el otro canal. Tenemos un montón de capacitores porque este diseño no es tan moderno como debería de ser, aunque sí es bastante moderno porque está hecho con amplificadores operacionales, pero vemos también que tenemos un montón
de capacitores electrolíticos de paso de señal, que bueno, pues algunos de ellos o varios de ellos deberían estar agotados. No va a pasar lo mismo que nos pasó con la etapa de potencia y fuente de alimentación que están aquí abajo, porque ellas trabajan caliente. De este lado no hay componentes calientes, así que los capacitores deberían haberla pasado mejor. Hasta aquí no sé si tercero o cuarto capítulo de la restauración de este amplificador Rotel, que está en muy buen estado. Soy el primer técnico que le mete mano. Todas las piezas eran originales y solamente pues necesitaban un upgrade por unas piezas más jóvenes del mismo valor o de un valor mayor, a excepción de los filtros principales que sí, realmente deberían ser 20.000 microfarad, pero no están disponibles. Recuerden suscribirse en mi canal, compartir mi contenido con sus redes sociales y que el libro Electrónica y Alta Fidelidad ya está disponible y lo pueden pedir comunicándose conmigo por un correo electrónico santiagodeleonaudio@gmail.com. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.